Grupo, ¿cómo están? Bendiciones, buenas tardes, hermano Maxi. Bien, intentaré nuevamente enviarles lo que pretende ser la parte final sobre el caso de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra. Por supuesto, estas son pretensiones, pues, aunque de alguna forma lo sería, pues, menciona a los culpables, que ya hemos mencionado, y ahora haremos una pequeña actualización y corrección al respecto sobre algunos de estos temas. Pero en esencia ya sabemos a cumplirse todavía, aún sin cumplirse el mes, ya a los 20 días sabíamos quiénes eran los responsables. Nosotros, el pueblo, en mi caso un examen pormenorizado, pero el resto de ustedes también han hecho un trabajo sobre esto. En mi caso yo he pretendido ir más a fondo en todo aspecto y como ustedes bien ya han visto. De modo tal que, bueno, esto nuevamente es en pretensiones, pues el caso continúa, la impunidad, tanto periodística como judicial, también es una prolongación de ello mismo, como lo hemos dicho. Así que el caso todavía continúa, meramente en pretensiones de concluirlo. Solamente eh, pretendo mostrar los factores materiales e intelectuales del caso y bueno, en esencia será eso. Como les dije, en esencia lo que pasaré a hacer es a leerles las investigaciones que hemos estado realizando en el grupo, de modo tal que esto es bien sencillo. Junto a las evidencias que nos llevaron a nosotros a traerlas, mencionarlas. Bien, sin más perdón de proceder. Aún, mientras voy al punto indicado que le tengo, aún siendo este caso, lo cierto es que en la misma sociedad, no solamente argentina, sino como dice psicópata mundial, está sabiendo qué es lo que sucedió aquí realmente. En esencia, estos crímenes suceden todo el tiempo. La élite lo hace. La élite te mea y te dice que llueve. Lo hacen todo el tiempo. Y luego tienen a su impunidad mediática o judicial, impunidad del cuarto, del tercer o segundo, primer poder también. Y bueno, esto no es realmente nada nuevo, ¿verdad? Qué interesante qué interesante muchas cosas respecto a este caso. Bien, voy al punto indicado y comienzo a leer. Ahí está. Bueno, como verán, es asqueroso realmente ver cómo encubren. Hablaba, por ejemplo, sobre Nahuel Suárez, sobre el Canal América, de Orniquian, encubriendo toda la cuestión, ¿no? Hablando, 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 pero nunca llegando a ninguna conclusión, ¿no? Aquí está. Bla, 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 pero jamás llegando a ninguna conclusión. Bien. Unas cosas a anotar aquí es algunos apellidos muy interesantes adentro de la policía bonaerense.
del masón del Gran Oriente y teosófico de Kishilov. A veces simplemente paso a leer, ¿verdad? Em, como vamos a ver, hay una cuestión importante que me parece que ya tendría que empezar a introducir, que no lo he tratado todavía en audio, sí en el grupo, y hay que entenderlo. Primero, la cuestión del lugar a donde iban. ¿A dónde iban? Al campito, ¿verdad? Bueno, esto me parece que va más allá que simplemente un vasco como Josué Salvatierra, que su sangre vasca le pide, ¿no? Bruja, druídica, con respetos por él porque era cristiano, pero estoy hablando de su sangre, ¿no? De la epigenética, ¿no? Su epigenética quizás le pedía ir a, no sé, a donde van los druidas, ¿no? Al bosque, al árbol. Para mí es más que simplemente eso. Eh, es muy interesante que los medios de comunicación no mencionen que allí cerca hay un hotel alojamiento. Me parece muy interesante que esquiven todo lo posible mencionar que allí, en el predio donde iban Paloma y Josué, hay un hotel alojamiento. Máxima cuando también ellos dicen que por ahí iban a tener relaciones sexuales. Bueno, ya sabemos que Paloma había sido hipersexualizada por su padre psicópata y seguramente mucho más en cuanto a abuso sexual se refiere. No sé si llamar a eso madurez realmente, pero en cuanto a madurez sexual ya había por lo menos acción sexual en ella. Llegando a una etapa de más independencia, bueno, ella intentaba encauzarlo en cuanto a una relación personal genial, ¿no? Cosa la cual fue truncada por este psicópata. Bien. De modo tal que, ¿no? O sea, o por ejemplo, dicen que Josué, a pesar de tener 14 años, era muy alto, ¿no? Y mucho cuidado acá con lo que ellos están haciendo también, porque con este caso pueden estar avanzando, aunque no todos, pero puede haber algunos que avancen en ciertas cuestiones, ¿no? Que van aún todavía más allá sobre la hipersexualización de menores, porque estamos hablando también de estos temas. Es interesante también escuchar a varios opinar de ciertas formas, como por ejemplo Moranzoni, eh, que en el caso Paloma dice, bueno, pero las chicas de esa edad ya, ¿no? Bien, que Moranzoni que ahora se llamó a silencio, se fue de vacaciones, por fin, qué bueno que te tomaste las vacaciones, tomate las vacaciones, Moranzoni, o Moranzoni, ¿cómo carajo es? ¿Mm? Que igual hay que entender una cosita hablando de cómo transcurren las cosas. Moranzoni se llamó a silencio, se guardó, aunque un narcisista mucho no se puede guardar silencio. Pero se tomó las vacaciones, ahora en pleno caso, lo cual también, perdón, en pleno caso Paloma Josué, también podría ser interpretado de cierta forma, ¿verdad? Pero bueno, cuando te toca las vacaciones, ¿verdad? ¿No? Y pero justo se va, tiró la de humo, ¿no? Cuando empezaron a preguntar en algunos medios, ¿quién es el que, de dónde surge, dónde nace la hipótesis de esta prueba falsa de estos mendigos, ¿no? De dónde surge eso? ¿Y quién lo fogonea de los medios? Con acciones que estuvo días con su teoría. ¿Qué hace reír? Son muy graciosos estos bufones. Que tuvo días Moranzoni o Moranzoni, diciendo, no, su hipótesis de unos mendigos, unos lilleras, unos fisuras, como le dicen, ¿no? Que fueron ellos, ¿no? Ellos la reventaron la cabeza a piedra, claro. Bien, así que cuidado.
Continúo. Eh, Ningún medio de comunicación menciona que allí había un hotel alojamiento. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Es un dato interesante, ¿no? Ustedes que son periodistas y no, o sea, algunos también periodistas de investigación, aunque eso no debería haber diferencia realmente. El periodismo debería ser de investigación siempre, pero bueno, supongo que será meramente de divulgación algunos. Bueno, pero ¿y la investigación qué onda? Además el periodismo es de investigación, no jodan. ¿Eh? Tampoco me quiero poner periodista en formato este señor de Omar Gallardo, no que todo es multitask, el dijo. Pero en cuanto a historia me refiero, en cuanto a acceso a la cuestión periodística y demás, bueno, uno conoce un poco desde ahí el lugar, ¿no? ¿Qué es esto? Cero investigación, ¿no? Pero bueno, ya sabemos para quiénes trabajan, los ves ahí, están en la tele. Después, ahí había una iglesia en el mismo predio. ¿Por qué ni siquiera eso? Ni siquiera de eso hablan, ¿no? Una iglesia pretendidamente protestante, esto es pentecostal, ¿no? Bueno, ¿por qué ni siquiera eso? ¿Por qué no hablan de eso? Sospechoso, muy sospechoso. Así que hay ciertas cuestiones aquí que hay que nombrar. Eh, por alguna razón no nombra a nadie, son cosas que son de fácil investigación. Vos vas a Google Maps y te fijas y aparece todo esto. No es gran descubrimiento, ¿verdad? Bien. Y eso no lo pueden hacer raro, muy raro. Así que bueno, ¿qué habrá por aquí? Lo estamos viendo. Eh, es interesante que hay un hotel llamado Sacat, aunque a veces lo escriben diferente. A veces escriben Sácate. ¿Y a qué se refiere este lugar? ¿Qué significa este nombre, Sácate? ¿No? Bueno, qué interesante que tiene un simbolismo islámico, recordando la figura del asaque o del literal el zakat, que es como una especie de diezmo para los islámicos, en el cual aquel que da debe dar una parte. No se especifica cuánto es el zakat, pero es un sacrificio que tú tienes que hacer para ellos. Entonces le tienes que dar algo tuyo a ellos. Y eso es el asaque o zakat. Así se llama el hotel alojamiento, el hotel de fornicación, del cual nadie habla, del cual no quieren hablar. ¿Por qué será? ¿Mm? Bien, acá les menciono, por ejemplo, unos datos muy interesantes adentro de lo que es la jerarquía de poder de la policía bonaerense. Y surgen nombres muy interesantes hablando de todo esto, esta cuestión islámica. Ustedes saben, los islámicos son ultra pedófilos, eh, y en sus rituales sacrifican personas, ¿no? Toda la cuestión persa, ¿no? Eh, no es raro que esto suceda. Para aquellos que conocen sobre los misterios de la élite, verdaderamente esto es para nada ningún misterio. ¿Mm? Pero bueno, empiezo a leer algunas cosas aquí. A ver. Iglesias de Dios, familias sanas. Así se llama la iglesia, que en la página de Facebook se ve que hay unos de apellido Salvatierra que le ponen me gusta. ¿No tendrá algo que ver? ¿No?
se me ocurre. Una iglesia pentecostal, ¿no? Que ya de por sí nace mal parida, nace masónica. Y no es verdadero protestantismo, es protestantismo infiltrado por la masonería del Gran Oriente, ¿no? O sea, o directamente muchas veces el Gran Oriente masónico ha traído sus propias denominaciones eh, protestantes, como ya lo hemos hablado varias veces, los adventistas con el masón William Miller, ¿m? Al calor del caso Morgan, que ellos también un poco trajeron, nos ayudaron a traer, eh, los testigos de Jehová, con los masones primeros colaboradores de Russell, ¿verdad? El fundador de esa secta, etcétera, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de Edir Macedo, gran maestre, perdón, miembro del Gran Oriente de Brasil, siendo el jefe, el fundador de la Iglesia Universal, Pare de Sufrir, ¿no? Miembro del Gran Oriente de Brasil, etcétera, un gran etcétera. Hemos hablado de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, eh, y cómo es que pasó a tolerar la pertenencia a la masonería cuando en el pasado esto no era así, etcétera. Bien, pero aquí hay una iglesia a la cual, o sea, no digo que yo iba a la iglesia, pero esta podría haber sido la excusa. Vamos a, no, ¿se entiende? ¿Dónde estaba? ¿Dónde fuiste? No, fui a la iglesia a la iglesia de Dios, familia sana, diría Paloma, como excusa, ¿verdad? En realidad hay bueno, a este otro alejamiento que, a ver, de por sí no le deberían dejar entrar, pero ahí ya vamos a tratar el tema de por qué es que ella eh, podría haber estado bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Acostumbrada a este lugar, ¿sí? Por ejemplo. Sobre este mensaje, escuché por ahí que este mensaje que, en que Paloma le habla a Josué, lo dice de hecho, ¿cómo se llama este chico? Alejandro Puelas. Lo dice Alejandro Puelas, que este mensaje que se envía desde el celular de la cuenta de Instagram de Paloma a la cuenta de Instagram y celular de Josué, que este mensaje es posterior a la desaparición de ellos. Ergo fue enviado por Omar Gallardo, el psicópata, ¿verdad? Es así. Eh, Realmente es así, porque cualquier otro ladrón no habría hecho eso, ¿verdad? Hablarle específicamente a Josué, decirle, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, eh, etcétera. Entonces, Iglesia de Dios, familias sanas, Iglesia Pentecostal, en el predio donde fueron hallados los cuerpos de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra. ¿Por qué los medios no dicen nada de esto? ¿Investigan los periodistas de hoy en día? ¿Mm? ¿O solo emiten opiniones? O sea, es el periodismo al revés, porque hasta donde sabíamos todos, y el mismo periodismo lo dijo siempre, el periodista debe investigar y mostrar los datos, la información, no opinar. Debe ser neutra, preguntar y no opinar. Hoy en día es todo al revés. ¿Mm? Bien, o sea, con esto de que el psicópata, que es muy psicopático eso que hizo, la dio vuelta, en el cual él le hacía preguntas a los periodistas, ¿verdad? Psicopático. No, también los periodistas, ¿no? Hoy en día todo lo que dicen es opinar, poco dato, mucha opinión, siempre lo mismo. Bien, entonces yo pregunto, ¿iban Josué y Paloma hacia esta iglesia? Su padre Omar tenía miedo que su hija Paloma contara todo a otros cristianos.
o a vascos, agrego, ¿verdad? Había cuenta que, en esencia, eh, este psicópata trabajaba para los magos y su hija estaba pasándose al bando de los vascos, los brujos, ¿no? Salvatierra, apellido vasco, ¿no? Bien, hay que recordar que ya fue entregado un poco a, que Paloma ya fue entregada también a participar de las orgías de los magos. Había cuenta que ya a los 9 años, no, perdón, a los 10 años, dije 9 pensando en Aisha, fíjense, ¿no? Creo que la decimotercera esposa de Muhammad, una niña de 9 años, a quien Muhammad violó, no, 10 años, pero está muy cerca de la realidad, ¿no? Ya a los 9 años le entregaron a un islámico para que la viole, ¿no? Y ya a los 9 años, que seguramente ya estaba sexualizada de anterior, ¿no? Y que dentro del Islam, de hecho, esto es muy común, ¿no? Un novio entre comillas, novio, ¿no? Una, un adulto de 19 años, ¿no? Llamado Yamil, Yamil, nombre árabe, islámico, ¿no? Entonces ya había sido pervertida por los magos, su padre, el psicópata, trabaja para los magos, y estaba con una familia vasca, salvatierra, brujeril. Quizás toda la familia es buena, a ver, no los conozco, pero quizás no hay maldad en ninguno de ellos, pero nuevamente la epigenética. Eso por un lado. Otra cuestión es que puede ser que como ellos, como cristianos, le estaban, Paloma y Josué, le estuvieran contando a otros cristianos, eh, menos falsos cristianos, más verdaderos cristianos, toda vez que, a ver, así funciona la eclesía, ¿no? Eh, tenés un, todo psicópata gobierna a su familia como una secta, ¿verdad? Todo. Cuando es un psicópata espiritual y opera al interior de la familia, si ya de por sí el psicópata, y todo niño psicópata entiende que está dentro de una secta que apenas nace, ¿no? Es que el amadísimo líder, eh, su espionaje total, etcétera, ¿no? Bueno, calculen ustedes luego qué sucederá con todas estas cuestiones agregadas al sistema, ¿no? Psicopatía espiritual, cristianismo, ustedes ya lo ven, lo entienden. Bien, otros lugares. Reitero que creo que fueron abusados, porque no creo en los resultados de la autopsia realizada sobre los cuerpos de Paloma y Josué. Esto ya decía yo hace unos días. ¿Qué fecha es esto? 15 de febrero. Si la investigación sigue curso, ¿por qué no preservar en la morgue los cuerpos? ¿Por qué tanto
Entonces, todo psicópata gobierna a su familia como una secta. ¿Mm? Ella, como todo niño que nace en alguna cultura psicopática, llámese secta o llámese familia psicopática, comprende esto al comenzar a tener raciocinio, ¿mm? Agencia. Ergo, no solamente se independiza en cuanto a obtener una pareja, también sexual en el sentido de luego poder cortar con el abuso, ¿no? Y poder resolverlo en pareja, ¿verdad? Esto es, bueno, si bien era menor de edad, etcétera, tampoco tanto, con 16 años, ¿no? Llegando a los 18, ¿no? Bueno, un noviocito puede tener. Eh, y es muy interesante entender toda esta dinámica de que, claro, entender que ella también puede, también esto nuevamente de tener un noviecito, era para escapar de estos abusos que ella había estado sufriendo, ¿verdad? Entonces, esto es muy común. Las, también personas, por ejemplo, adultas, ¿no? Eh, realizan en esencia todo esto mismo, ¿no? O reenactúan el trauma, que también eso existe, ¿no? O reenactúan el trauma, que eso también siempre está de alguna forma presente y demás. Eh, pero digo, en el sentido de reenactuar el trauma, en el sentido de que, bueno, nada, se dejan vencer, ¿no? Y bueno, se entregan básicamente al pecado, etcétera, sino el causar esto en la relación. Eh, Bien, entonces, esta relación que Paloma y Josué estaban teniendo, por lo menos desde el punto de vista de Paloma, también era muy instrumental, también, también en un sentido emocional, por supuesto, nuevamente para encontrarle una salida eh, lógica, ¿no? A todo esto, este trauma sexual continuado, no solamente sexual, ¿no? Pero además en ella, por parte de su padre psicópata. Eh, entonces, al escapar un rango más, también el factor del cristianismo podría haber ayudado a esto. Porque si bien algunos podrían decir que mediante, no un verdadero, realmente es un falso cristianismo, pero bueno, mediante un cristianismo, él, falso, todo lo vemos nuevamente. Pero bueno, esto de hecho sirvió para operar en contra de la joven Paloma, que realmente no es así porque la Biblia habla en contra continuamente de todo esto, ya lo hemos tratado. Pero básicamente ella podría haberle hablado a otros cristianos. De hecho, hay un reporte que dice que ella se quebró, Paloma, se quebró eh, ante una amiga cristiana también, eh, y que, bueno, quizás dijo algo, ¿verdad? O sea, estaba empezando a contar la cuestión. Se estaba poniendo rebelde, como dice el psicópata, ¿verdad? Entonces se le estaba yendo de las manos. Eh, a ver, continuemos aquí. Bien, este sería el principal móvil. ¿Mm? Hay un dato interesante que quiero mencionar aquí. Algunos apellidos adentro de la policía bonaerense, del masón del Gran Oriente y teósofo, miembro de la Sociedad Teosófica de Axel Kicillof. ¿Mm? La Sociedad Teosófica que ha tenido muchos casos de abuso sexual. Por ejemplo, el de Shiva Krishnamurti. O sea, son zarpados en cuanto a abuso sexual se refiere infantil. Y de ahí viene Kicillof, o sea, tampoco es algo muy difícil de ver que
él haría. Ahora lo muestra descarado ante todos. Pero en esencia la teosofía es así. Es ultra satanista, ultra pedófila. Y trabaja para los islámicos chiitas. Bien, le voy a leer en detalle. A ver. Antes terminamos con este tema de... No, está bien. Sí. Van a esta iglesia. Un dato interesante a notar, esto es que el abogado de Omar Gallardo, Aníbal Osorio, el padre de Paloma Gallardo, es ex miembro de la policía bonaerense. O sea, la policía bonaerense está totalmente detrás acá. El fiscal de la causa que se apartó, Bustos Rivas, ex policía bonaerense. Creo que hasta el nuevo fiscal es ex policía bonaerense. ¿Se entiende? Tomen eso en consideración. Este nuevo periodista, perdón, el abogado de la familia de Josué dice, póngale un marco de seriedad a la causa. Y después dice, la niña no fue abusada. Cuando los únicos cuando esto es creído, solo porque lo dicen la policía bonaerense detrás del primer fiscal, ¿no? Augusto Rivas, y el abogado de Omar Gallardo, que también es ex bonaerense. Pónganle un marco de seriedad a la causa. ¿No? O sea, y los medios masivos de comunicación están ayudando a instalar esta idea. Y son culpables y criminales, porque sí fueron violados y abusados. Están cayendo en vivo, en directo, y todos lo están viendo. Y todos lo están viendo. Ante una treta, un engaño de la policía bonaerense. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿por qué creemos que no fueron violados? Porque lo dice Bustos Rivas, ex bonaerense, y su primer peritaje, y porque lo dice Omar Gallardo, que pidió otro peritaje con su abogado, el ex policía Osorio. Que además es muy cómico porque en un momento lo presionan a Osorio y más que como abogado responde como policía. Ya le voy a mostrar esa parte específica. Bien. Y aquí pongo, notar que el abogado de Omar Gallardo, Aníbal Osorio, quien supuestamente habría amenazado al fiscal de la causa, que en realidad es una excusa, Hernán Bustos Rivas, es miembro de la policía, es miembro de la policía bonaerense, ¿no? O sea, la policía de la provincia de Buenos Aires se aporta de la causa, fíjense además, ¿no? O sea, lo reconocen ellos mismos. Ellos mismos lo reconocen. Bien. Y les decía, hay unos apellidos muy interesantes adentro de la policía bonaerense, el masón de Gran Oriente y teósofo de Kicillof. Por ejemplo, el superintendente de seguridad siniestral, comisario mayor Ernesto Ismael Hussain, islámico, un islámico. Y para quienes sabemos del tema, y no somos una, perdón que lo diga así, no, pero una señora Mabel, no es poca cosa. Bueno, otros apellidos interesantes, ¿no? Superintendente de cuerpos, comisario mayor Casela, Martín Miguel. Me hace acordar a algún que otro Casela. Y no solamente el Beto, Casela. Superintendente de apoyo logístico, comisario mayor Emilio José Actis. Actis. Algunos nombres. En realidad hay que hacer un trabajo más fino en ellos, pero ya, de hecho, después profundizo en eso, pero bueno, a ver. Esto es simplemente un dato que me llamó la atención al ver un primer vistazo sobre la cuestión.
Pero bueno, es interesante notar que tenemos islámicos trabajando para Kicillof dentro de la policía bonaerense. ¿Mm? Había cuenta de la cuestión del Gran Oriente Masónico, teniendo jefes islámicos chiitas, ¿verdad? No simplemente para atacar una fe, etcétera, porque sí. ¿Mm? Bien. Eh, Después, acá menciono, si quiere ver acá en un momento, la cuestión de crónicas, ¿no? Hablando que la escena principal del hecho no fue la escena del crimen donde ellos aparecieron. ¿No? Porque las manchas hemáticas, las manchas de sangre, eh, al golpearse la cabeza debe haber manchas de proyección, y aquí solamente hay manchas hemáticas de contacto. ¿Sí? Por ejemplo, entre los restos de las ropas, ¿no? Por ejemplo, o las lonas, o la sábana con la cual fue envuelta. ¿No? Que aquí hay otra cuestión a notar, fueron envueltos en una sábana. Bueno, ¿por qué no haber obtenido esa sábana del hotel alojamientos? Sácate, sacat, ¿por qué no? Por ejemplo. Bien, de esto no van a hablar, nunca, jamás. Bien, eh, bien, ¿qué más tengo aquí? Mm. Bien, entonces, es mi contención que, por lo menos Paloma, pero puede que también Josué, hayan sido abusados sexualmente antes de ser sacrificados. Abusados sexualmente en este hotel de alojamiento por policías y luego ejecutado por eh, Humor Gallardo, el psicópata. Bien, porque, a ver, nuevamente, usemos la lógica. Usemos la lógica. ¿Mm? Hay libros muy interesantes sobre lógica, te los recomiendo. Eh, Realmente es una rama de la ciencia de la lógica, de la cual hoy en día mucho se carece, terriblemente. Por supuesto, esto es a propósito, pero muy en detrimento tuyo. ¿Mm? Porque la gente que gobierna sí que hace funcionar el intelecto, sí que es teórica de conspiración. ¿No? El masón es ultra teórico de conspiración y te dice que vos no lo seas, pero él lo es, ¿verdad? ¿No? Dice que es una locura lo que estabas diciendo, pero en realidad es propio de la lógica. Eh, Bien, entonces es mi contención que fueron abusados aquí. Y esto es una de las razones de ver cómo el psicópata actúa. Como les dije antes, a ver, claramente el psicópata sabe, porque los psicópatas son cuadrados realmente, como les dije antes, no son Hannibal Lecter. Les gustaría hacerlo, fíjense qué buen ejemplo. De hecho, acá hace una mención a la cuestión de las obras de Harris y Dino de Laurentiis, ¿no? De Thomas Harris, eh, sobre la figura de Hannibal Lecter. ¿Por qué menciona esta cuestión de la muerte, ¿no? De la hija y los pezones erectos? Esto es una clara referencia a la obra, de hecho, a la más famosa, ¿verdad? El silencio de los inocentes. Hay como una reminiscencia a todo esto. Pero fíjense cómo lo hace. ¿Acaso lo hace con cultura? ¿Mm? ¿Con, eh, con aplomo? No, negativo. Lo hace como un psicópata, cuadrado como un psicópata. Porque se han deshumanizado, son subhumanos. Por eso es lícito matarlos, porque además atentan en contra de los verdaderos humanos, ¿no? Creyéndose sobrehumanos, se hicieron subhumanos, objetivando a las personas, se convirtieron ellos mismos en objetos. ¿Mm? Bien, cuando el psicópata sale a los medios a escupir todo lo que escupe, todos nos damos cuenta que tiene protección policial. Porque no podría decir lo que dice si no la tuviera.
Y no podría decir las cosas que dice, y mierda que son lúdicos los psicópatas, como les gusta, si no tuviera protección. ¿En serio creen ustedes que él podría pavonearse como se está pavoneando si no la tuviera? ¿Dónde está su lógica? No la tiene. ¿Mm? Bien, entonces, claramente tiene protección policial, pero además es obvio verlo. Todos los abogados son ex bonaerenses, todos. ¿Mm? Salvo creo que este abogado de la familia Josué, que no le importa pedir otro peritaje sobre abuso sexual, que podría servirle también a su causa, ¿verdad? ¿Mm? Porque quizás eso fue un móvil por el cual el hijo de la familia de sus defendidos había muerto. No le interesa meterlo, le sirve la palabra de este ex fiscal, ex fiscal de la causa, ex bonaerense, ¿no? Y del abogado de Paloma, de su padre psicópata, ¿no? Uno de los principales sospechosos. Así que es terrible. Bien, continuando. Al final era como les decía, Paloma y Josué fueron abusados y sacrificados en otros lugares. O sea, ¿cómo es que tiene protección policial? Porque algo dio a cambio. ¿Qué dio a cambio para que esto sucediera? Ya ustedes figúrense qué dio a cambio para que esto pasara. ¿Verdad? Su hija iba a contar todo, había que matarla, ¿no? Pero antes abusarla un poco más. Y el psicópata dice esto, ¿no? Cuando habla de que él los miraba desde arriba extasiados. Está hablando de él. Él los miraba de arriba extasiados al estarlos violando por última vez y matándolos. ¿Mm? Bien, en el hotel alojamiento Zácate, Sakt al-Zakat, ¿no? Bien, entonces, al final era como les decía, Paloma y Josué fueron abusados y sacrificados en otros lugares. Reitero que creo que fueron abusados, porque no creo en los resultados de la autopsia realizada sobre los cuerpos de Paloma y Josué. Esto ya decía yo hace unos días. ¿Qué fecha es esto? 15 de febrero. Si la investigación sigue curso, ¿por qué no preservar en la morgue los cuerpos? ¿Por qué tanto interés de proceder tan rápido al entierro de sus cuerpos? Digo aquí en el grupo. Buena pregunta. ¿Por qué tanto deseo de ya despachar los cuerpos, sea como fuere? De enterrarlos, de quemarlos. Siempre sucede lo mismo. ¿Por qué tanto interés? ¿Se entiende como el ritual sexual y de sacrificio es continuado? Es tecnocrático al día de hoy, pero continúa. Es como el aborto, que es un sacrificio de bebés. Es tecnocrático, pero también sucede con las mismas dinámicas que sucedían en el pasado, psicológicas, emocionales, sociales, las mismas. Solo cambia el accidente de las formas. ¿Mm? Bien, bien. En un momento menciona el tema de Pablo Salum, que se ha metido a opinar sobre este tema. Cada uno es libre de opinar, por supuesto. Los protestantes somos campeones de la libertad de expresión, por supuesto. No se trata de eso, sino de lo que dice, ¿no? Y bueno, básicamente Pablo Salum ha salido a desmentirme en un momento, bueno, o a desmentirnos a los que pensamos de esta forma, yo uno de ellos, ¿no? Pero es muy interesante que yo después veo que como un eco en la caverna rebota lo que uno dice. O sea, usted en mi grupo conocen muchísimos ejemplos y de mayor alto vuelo que Pablo Salón, con todo respeto, no es para faltar respeto, estoy hablando de posiciones, o sea, eh, que para mí es todo lo mismo eso, realmente. ¿Mm? Pero en un momento ha salido un poco a desmentir lo que yo decía, al decir que no fue un crimen ritual, cuando claramente lo fue.
De hecho, es muy interesante porque mencionaba cómo es que los medios, no solamente el cuarto poder, sino también parte del quinto poder con Salum, por ejemplo, pero también el cuarto poder, salen a hacer una prolongación de este crimen ritual que es de origen masónico, porque los policías son masones, los jueces son masones, Kicillof es un puto teósofo de la masonería del Gran Oriente, ¿m? Y a los que violaron fueron a niños cristianos, facilitados por un padre psicópata y una madre narcisista que no son verdaderos cristianos. Entonces, esto sucede y desde el cuarto poder, desde el quinto par del quinto poder, como cuando no, desde el primer, segundo, tercer poder también, como mencionamos aquí, porque el Estado está implicado con sus tres poderes, luego se viene a decir todo lo contrario, que el crimen es un crimen cristiano anti-liberación sexual. Eso es lo que dice Pablo Salum. Y a la vez de decir eso, fíjense qué interesante, es como la da vuelta, porque es un agente estiuso, Pablo Salum, ¿m? Que fue abusado por las sectas del Gran Oriente y de los chiitas, pero en venganza a ellos se pasó al lado de las sectas de los jesuitas, ¿no? Para luchar en contra de los otros, o sea, ¿se entiende? Y obedece a Estiuso, y mucho le advierto que tengan mucho cuidado porque le va a pasar lo mismo que le pasó, lo que el jesuita Estiuso le hizo al judío de Nisman, lo que el jesuita Estiuso le hizo a la judía de Haidt. El jesuita Estiuso te lo puede hacer a vos, a los alumnos, y te lo vengo advirtiendo creo que hace años, un año fácil. Y dice, avanzando en toda esta retórica, que es una prolongación del crimen anticristiano masónico, porque Pablo Salum defiende la masonería, dice, no fue un crimen ritual. Por supuesto que lo fue. Por supuesto que fue un crimen ritual. Y hay muchas cuestiones. Por ejemplo, la piedra, que es muy masónico también, por ejemplo, en la cabeza. ¿Mm? Tiene un simbolismo también. El tema del nombre de Paloma y Josué como prefiguraciones, ¿m? O manifestaciones, representaciones de el Espíritu Santo, representado por la paloma, muchas veces en la Biblia. Y Josué, que es el mismo nombre que Jesús, que es Yeshua, ¿no? Solamente que en el pasado se le decía Josué, y ahora se le dice, y después se le dijo Yeshua, pero en esencia es el mismo nombre, Josué Jesús. Entonces, ¿cómo que no fue un crimen ritual? Por supuesto que lo fue. Y como Okipinti en Crónica intentó decirlo y lo callaron, en cuanto a cuarto poder se refiere, aquí en el quinto, Pablo Salom, agente de Estiuso, agente de la CIDE, viene a decir que no fue un crimen ritual. ¿Mm? Datazo. Bien. Eh, los padres de Josué Salvatierra hablan, se los ve quebrados, no como los padres de Pablo y Josué, todo lo contrario. Entonces, por lo menos la madre, aquí hay algo a notar. La policía bonaerense es apartada de la causa. Acto seguido se le ocurre a algunos, entre comillas, vecinos tomar el predio de la escena del crimen de Paloma y Josué. Realmente fue la misma bonaerense para tapar un poco las pruebas, borrar rastros. Literal se hicieron. Cuando prendieron fuego a la escena del crimen, en esencia estaban borrando rastros para los perros. Así que, como un perro que sigue rastros podría trabajar cuando está todo incendiado, no tiene lógica. Bien. Bien, aquí digo una especie de conclusión, 15 de febrero, digo, era como les decía al principio en mis audios, sin tener los datos de las pruebas que están apareciendo ahora. Omar Gallardo, el padre psicópata de Paloma Gallardo, con complicidad de Alicia Pita, su madre narcisista, entregó a su hija Paloma Gallardo
y a su novio Josué Salvatierra para que sean violados y asesinados en connivencia con la policía bonaerense de Kicillof y el Gran Oriente, el teósofo, para que Paloma y Josué no cuenten sobre los abusos sexuales y psicológicos que Omar realizó por años contra su hija Paloma. ¿Mm? Bien, aquí vemos una figura de Andrés Watson, intendente de Florencio Varela. Creo que también es psicópata, es un NPC realmente, no es un bot. No, no hace mucho, no se le puede pedir al señor Watson más que haga esta corrupción que hace, ¿no? Pero, ¿por qué es que Florencio Varela es una cloaca a cielo abierto o un desastre humanitario? Acá tiene su respuesta. Andrés Watson, peronista, kirchnerista, del Gran Oriente, esa basura. ¿Cuántos niños y niñas habrán caído en las ruedas de esta gente? Agentes del Gran Oriente masónico, violando y matando a niños. ¿Mm? Intendente del municipio de Florencio Varela, abogado y peronista, trabajando incansablemente por el Varela que queremos. Listo. Ahí está. Bien. Acá muestro el logotipo de la municipalidad de Florencio Varela. Tiene uno más antiguo, lo han cambiado, que si lo cambió. Es bastante islámico. Me parecen medialunas verdes. Las tres medialunas es simbolismo masónico irregular islámico, muy usado dentro de la masonería irregular del Gran Oriente, ¿no? Y sus jefes islámicos chiitas. Pero hay algo muy interesante en este simbolismo, es que parece una flor de loto. Claro, claro. Florencio Varela, tal cual. Pero es muy interesante ese logotipo, porque por la sociedad teosófica, en, en cuya secta el símbolo, la flor de loto, es muy importante. Para aquellos que han estudiado la cuestión indoeuropea, que la sociedad teosófica es profusa en divulgar, bueno, conocerán algunas cuestiones sobre el tema de la cuestiones cosmogónicas respectivas a la flor de loto. Bueno, porque una flor de loto, Kicillof, y verde además, como si parecieran medialunas también islámicas, con 3 puntos, que también es simbolismo masónico. O sea, y pongo aquí, notar el simbolismo islámico y masónico del logotipo de Florencio Varela, lugar de los crímenes del caso Paloma y Josué. 3 medialunas o lunas crecientes de color verde islámico y 3 puntos de simbolismo masónico. Asemeja a su vez una flor de loto, simbolismo de la secta teosófica, a la que pertenece Kicillof y su esposa. Soledad Kereliak, que nuevamente recibe un sueldo ¿eh? Por parte del CONICET para estudiar, pagado por todos los argentinos con su zakat, sería, ¿no? Su aporte, para que la esposa de Kicillof hable y predique teosofía, para que investigue ocultismo, gracias al CONICET. ¿Mm? Bien. Eh, bueno, sí. Yo di una hipotética escena de crimen encima de una cama del hotel alojamiento Zácate. Pero bueno, puede haber sido en la alfombra. Puede ser que los haya matado mientras los violaba. Eh, por lo menos a ella. Bueno, después lo voy a interiorizar sobre el tema. Pero en esencia, esto, nuevamente yo doy el peor escenario posible y de ahí continúo. Continúo leyendo las conclusiones que hemos llegado al grupo, ¿verdad? En el grupo digo, el caso Paloma y Josué, un sacrificio ritual masónico, anticristiano, facilitado por el teósofo de Kicillof,
¿Mm? Su policía y el psicópata espiritual y falso cristiano infiltrado, un Judas, que la Biblia ya nos habló de esto, ¿verdad? Cuando se nos mostró la figura de Judas, el hijo de perdición, el psicópata, ¿verdad? Bien. El falso cristiano infiltrado, Judas de Omar Gallardo. Pecadores contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable. Sacrificadores de las prefiguraciones del Espíritu Santo, símbolo de la paloma, y de Jesús, ¿no? Josué y Jesús son el mismo nombre, Yeshua. Niños a quienes violaron y sacrificaron ritualmente en otro lugar, ¿no? Nahuel Suárez está diciendo que allí mismo fueron sacrificados, es decir, topo de la policía, ¿no? De la policía bonaerense, está diciendo que sí fueron sacrificados ahí en el mismo lugar donde se los encontró Nahuel Suárez. Que bueno, ya sabemos por qué habla con una hermosa vocecita de cabaretera. Bien. Y tantos otros más, ¿verdad? ¿No? Los violaron y los sacrificaron ritualmente en otro lugar, como adelantamos en este grupo, por gracia de Dios, como ahora se sabe, por las evidencias hemáticas de contacto y no de proyección en la escena del crimen. Y el sacrificio continúa, de forma telemática, pues el psicópata proyecta cultura psicopática y perversión sádica, urbi et orbi, mostrándose a todos y a otros psicópatas, incentivando un contagio masivo continuado, además de funcionar como ser una mera muestra terrorista de lo que ya viene y vendrá. Y ya está aquí, ¿no? Hay de la tierra y del mar. Mucho sospecho que estos psicópatas están siendo empujados desde el fondo e incentivados por el susurro de los demonios detrás de la élite, detrás de escena, las Kene. Esa gente que armó un grupo de WhatsApp e intentaron tomar el predio de la escena del crimen del caso Paloma y Josué en Florencio Varela, en realidad eran agentes de los servicios y de la patota de Kicillof, cuya verdadera intención no era la excusa de ir a tomar esos predios, ¿m? Para ocupar y obtener un terreno por un futuro loteo, sino que realmente buscaban ir en banda a borrar pruebas, lo que no pudieron lograr tan solo con el incendio que también provocaron ellos. Bien, aquí, bueno, Kicillof, el teósofo, tiene su propia, ¿no? Sus propios matones, ¿m? Su propia naranja mecánica. Eh, y mandó una imagen aquí de Kicillof con las manos llenas de sangre, gobernando sobre el contorno oscuro de la provincia de Buenos Aires. Y en su frente una escuadra de compás masónica. El caso Paloma de Josué, digo, un sacrificio ritual masónico anticristiano. Y bueno, básicamente digo lo mismo. Pongo a anotar aquí el simbolismo también masónico, porque si uno ve el lugar en el que vivía, esto es la sección de bosques, ¿no? Bosques Norte, en que vivía Paloma de Josué, y hacia dónde fueron, se forma la figura de un triángulo, ellos saliendo desde Calingasta, subiendo, van como subiendo arriba de la pirámide, y mueren en el piramidión, en ese predio pseudo triangular, donde murieron. Es como que fueron subiendo, ¿no? A la montaña, a la pirámide, al triángulo, y hacia arriba fueron sacrificados. Bien, aquí ya debo anotar el origen vasco, aragonés también, propio de Navarra y Álava, el apellido Salvatierra. Bueno, Pablo Salum se rió en uno de sus videos. Tenemos el corte en que se rió, en que dijo
¿Qué cosa no esto de los nombres? Pablo Salum, que está metidillo en la cuestión dionisíaca, bacanal, porque va a Córdoba y se le pega el acento cordobés, ¿verdad? Bien, aquí que pongo. Aquí hay un corte de Crónica Televisión que dice Crimen de Paloma de Josué, vecino de Bosques, de Florencio Varela, ¿no? Y este señor y Crónica Televisión dicen, comillas, no creo en esa conspiración que dice que fueron entregados. ¿Mm? Por supuesto que fueron entregados por el psicópata de Omar Gallardo. Mismo psicópata, ¿mm?, que en la entrevista con Chiche mismo reconoce, que ahí explica básicamente todo, ¿no? Reconoce que el día viernes lo pasa a buscar el comisario de la policía, de comisaría cuarta de Florencio Varela Bosques, lo pasa a buscar para ir a buscar a su hija. No, ahí lo pasó a buscar al psicópata Omar Gallardo para que vaya y viole por última vez y mate a Paloma y Josué en el Hotel Zacate. Sácate. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá tenemos un vecino, Crónica, diciendo, no, no creo que hayan sido entregados, ¿no?, con sus manos manchadas de sangre. Bien. Aquí pongo una figura de Milei, Javier y su hermana Karina, que hoy gobiernan cuando eran niños. ¿Por qué? Porque intento decir qué hubiera y si les hubiera pasado a ustedes, que de hecho les pasó. Porque como muchos argentinos también han sido niños que han nacido en sectas, sectas, por ejemplo, del Gran Oriente Masónico. Por ejemplo, también la que abusaron, por ejemplo, de Pablo Salum, está lleno. ¿Y qué si les hubiera pasado a ustedes, que les pasó? Pero los velaron, pero al menos no los mataron, ¿verdad? Y si los hubieran matado, es más, y si pronto también a ustedes los van a matar. Porque después de todo eso es el plan, ¿verdad, Milei? Y yo no soy el que lo va a hacer. Yo soy el que te está advirtiendo que te lo van a hacer ellos. Porque siempre el que avisa el problema es el que es culpable, ¿no? El mecanismo de chivo expiatorio. Pero bueno, y si le hubiera pasado a ustedes, les podría haber pasado a ustedes. Es más, les sucederá. Porque así hace Satanás con todos. Ya dimos muchos ejemplos. ¿Mm? Por ejemplo, hace poco el de, ¿cómo se llama? El caso de la Sota. ¿Cómo mataron a De la Sota? ¿Se acuerdan? Un accidente de tránsito en su Volvo, que tiene autopiloto y es hackeable. Nah, lo hicieron mierda en una cueva de Córdoba, cuando ya no le sirvió más. ¿Mm? Bien. Eh, bien. Digo algo sobre esto. Digo, pero Pablo Salum, el enemigo del Gran Oriente, pero amigo de los jesuitas y los brujos, dice que no fue un sacrificio ritual y que los cristianos son malos, muy malos, muy malos, y que fueron esos padres cristianos, aunque psicópatas y narcisistas, que no los configuraría como verdaderos cristianos. Ahora vemos que ni siquiera tenían habilitación, ¿no? Ni siquiera era una iglesia aceptada, ¿no? Dentro del registro de ellos. Bueno, que la mataron. No que fueron masones a un sacrificio ritual, en este caso, no. No le hagan caso a esos conspiralocos. Que, ¿cómo vamos a creer que los masones, a quien Salum defiende, y que para nada deben de ser gerentes de todas estas sectas de acá o de allá, van a estar detrás de este rapto?
secuestro y que luego hubo un sacrificio sexual ritual. No, todo mentira conspiraloca de fanáticos cristianos, especialmente uno ahí, ¿no? Llamado hermano Max. Bien. Y aquí pongo, alumnos de los jesuitas y esa gente de la CIE, de Crónica Televisión, de Gran Oriente, ¿no? Escapando de la cueva. Bueno, aquí hablo de un cordobés también, opinando sobre el tema. Eh, bien. Muestro unas imágenes del Hotel Zácate, o sea, si vas a Google Maps, aparece básicamente. Pones en Google Maps Florencio Varela, Hotel Zácate, y aparece el predio donde aparecieron muertos Paloma y Josué. Que estaría bueno saber exactamente en qué lugar, ¿no?, estaban o fueron movidos, porque realmente del Hotel Zácate al predio está muy fácil pasar porque hay un muro que se corta a la mitad del predio, ¿verdad? Y que solamente unos 20 metros, 30 metros del Hotel Zácate ya ese muro cae y hay acceso al predio entre unos árboles, o sea, cualquiera que salía del Hotel Zácate podría dejar los cuerpos allí. Porque en esencia, lo que sucedió, a ver, hay que dejarlo claro. Lo que sucedió aquí fue lo siguiente, a ver, vamos a hacer una reconstrucción. Paloma y Josué fueron caminando hacia el Hotel Zácate, quizás con la excusa, a ver, después del día, ¿no?, de ir a esta iglesia, ¿verdad? Y algunas reuniones de allí, porque la familia de Josué va a esa iglesia y está, ¿no? Pero en realidad iban al hotel de alojamiento. Bien. Eh, como pareja, ¿verdad? Bien. Eh, obviamente Omar Gallardo ya sabía eso, estaba celoso, ¿no?, etcétera. Se le iba su gran sueño. Y como psicópata tanto trabajó, ¿no?, y como un niño, no como un adulto, porque fíjense que piensa como un niño, no piensa realmente. Esto decía que esto de Hannibal Lecter, son como niños, no son, por favor, son bestias, son robots. Bueno, estaba celoso, planeaba su muerte, además, mm, siempre astuto, entendía que estaba contando todo, porque de hecho ya sabemos que estaba contando todo. Una amiga dijo que una vez Paloma se quebró eh, sobre cuestiones de su familia cuando en una reunión de otra iglesia, ¿verdad? Esto era un problema. O sea, iba a empezar a encontrar toda la pedofilia para alguien que pretende ser un pastor, iba a ser un problema, más si es un psicópata. Bien. Eh, una cuestión a notar aquí, simplemente porque menciono el tema y para no olvidarlo después, es interesante notar cómo es que se puede detectar también un poco desde lo corporal, si se quiere, ¿no? Eh, cuando estamos ante una figura de un psicópata con una narcisista. O cuando estamos con un narcisista que está siendo depredado por un psicópata. Aunque un psicópata también muestra un poco estos rasgos. Me refiero a la expresión, o sea, a ver, si ustedes ven a la madre de Paloma, que claramente es narcisista y que es esposa de un claramente psicópata, van a notar que básicamente la cara de la vieja está reventada, amigo, está reventada esa vieja, ¿no? Es la clásica narcisista depredada por un psicópata, reventada. Claro, el psicópata la somete a tal estrés continuado que esto responde fisiológicamente. Se libera mucho cortisol, por ejemplo, y van a ver la cara que tiene ella, Alicia Pita. Es una cara de una persona que ha envejecido rápido por esto mismo, ¿verdad?
ojeras, bueno, la piel de los párpados, bueno, crecida también por el cortisol, por ejemplo, la piel envejecida rápidamente, bueno, todo esto lo vemos en ella, ¿verdad? Aparentemente no fumaría, así que esta no sería una de las razones. Bueno, esta es una de ellas. El estrés al que el psicópata la somete, básicamente la revienta. Y eso a ella le encanta. Bien. Y que la reviente en el vientre también es, bueno, está. También le encanta. Es más probable que se la reventaran, le encanta. Le encanta. De hecho, da la casualidad, fíjese que es satánico, que ambas nacieron el mismo día, madre e hija, 5 de mayo. A menos que haya habido alguna intervención, es muy interesante. Bien, para el psicópata esto era el acabose, el aspecto más bien sexual. Bien, entonces, y como les decía, en una de estas salidas fueron emboscados, fueron entregados por Omar Gallardo, el psicópata. Omar Gallardo seguramente le fue a llorar a sus amigos, a quien ya seguramente había prestado Paloma, ¿no? Policía. O quizás aún no también, ¿no? Le fue a llorar. Y seguramente esto lo recomendaron, porque ahora ya sabemos que él era, ya sabemos que él, lo está diciendo en la misma televisión, hace pocos días lo reconoció Crónica en un corte que subimos también. Parece ser que Omar Gallardo era informante de la policía, ¿no? Como Nahuel Suárez. Aunque Nahuel Suárez se quiera distanciar de Omar Gallardo, etcétera, bueno, tiene mucho en común. Ambos topos de la policía, ambos buchones de la cana, ¿no? Bien, entonces ya había, entonces, ¿qué pasa? Le fue a buchonear a la cara y le dijo, "Mm, va a contarlo todo, mi hija va a contarlo todo. ¿Cómo se resuelve esto? Fácil. La bonaerense la prestás para que la violen, después la matás y nosotros te encubrimos todo el caso, no te preocupes. Todos contentos, ¿no? Todos estos lobos contentos. Y eso es lo que está sucediendo. Fueron al hotel Zácate y ese auto azul o gris estaba allí, que se lo ve en ese video, que de alguna forma es muy interesante ese video. A ver, hay 3 videos que muestran. Hay uno solo que es el último, en el cual se lo ve pasar el puente y el tren, la vía del tren. En ese video no muestran la fecha de ese video. En los otros 2 videos se ve la fecha, en ese no. Ni la fecha ni el horario. ¿Por qué? ¿Por qué ningún periodista hace estas preguntas? Es muy sencillo. ¿Por qué no se muestra el horario de ese video? ¿Pueden conseguir ese video? ¿Por qué no? Es del Estado. Ya han aportado parte del video. ¿Por qué no pueden mostrar ese corte? Después, hay otra cuestión interesante también. En este video, ¿cuál es? A ver. Hay un video en el cual está Paloma y Josué caminando, creo que es, a ver, creo que es, a ver, bueno, no recuerdo cuál. Uno de los 2 videos en que sí se ven las fechas. En un momento, antes de que aparezcan Paloma y José por el lado derecho, bajando, se ve a una persona, a un hombre, con una bolsa en mano derecha, ¿no? Tendrá 20 años, entre 20 y 30 años, el sujeto. Se ve a un señor que parecía ser que está haciendo inteligencia, porque está errando, mirando para todos lados. Y en un momento, cuando llega a la mitad de, cuando llega, perdón, al final de la cuadra, cuando empieza la calle, se detiene y pareciera ser como que agarra un micrófono de unos audífonos que tuviera, no se ve, pero pareciera ser que tuviera audífonos y pareciera ser que agarra, por el gesto que hace, llevando
su mano a la boca por unos segundos, parecía ser que estuviera hablando como un agente, estuviera haciendo inteligencia. ¿De quién? De Paloma y de Josué. ¿No? Bueno, muy lentamente y también mirando para todos lados, sigue avanzando, cruzar la calle, y en ese momento aparece Paloma y Josué, ¿verdad? O sea, podrían haber estado haciendo inteligencia. Como sea, cruzan Paloma y Josué las vías del tren, y ese auto que estaba allí, que lo estaba esperando, ¿verdad? Seguramente con la inteligencia del otro que lo estaba hablando, y otros más seguro también. Eh, por supuesto, gente de la bonaerense, etcétera, ¿no? Bueno, adentro de ese auto estaba Omar Gallardo, el psicópata, que en aquel momento, jueves a la tarde, muy convenientemente estaba solo en su casa. Habría que revisar su celular, si su celular también estaba en su casa, se movió mágicamente. Cabría después pensar también si el celular estuvo en su casa, tuvo actividad y no estaba solamente viendo una película. O varias, ¿no? Por favor. O sea, si el celular no tuvo actividad, dato. Bien. Entonces, adentro de, seguramente, bueno, quizá habría que ver quién estaba manejando. Noten que ese video nunca muestran la parte completa, lo cortan muy rápido. Pero yo les aseguro que ese auto, o puede que otro, pero muy probablemente ese auto, los, los recogió. Paloma y José fueron interceptados por ese auto en el que estaba Omar Gallardo. Omar Gallardo, mediante palabras, los convenció. Algo así en el estilo de Paloma, que hace por acá, suban, ¿no? Seguramente en este momento no hubo pelea, si es que la hubo. Lo cual puede ser dado que más que nada a Paloma le falta una uña, ¿verdad? Aunque si bien puede ser escoriaciones propios de arrastre, lo que hay en Josué, dado que a Paloma le falta una uña, es probable que también hubiera peleado, aunque sea un poco, Josué. Si Paloma peleó, es probable que Josué también haya peleado. Y dado que le falta una uña. Aunque pueden haber otras escoriaciones por arrastre, eso sí, pero puede haber peleado. Se ha mencionado los nudillos, habría que ver. Los nudillos de Josué, por supuesto. También se ha mencionado el moretón que tiene Mar Gallardo en un brazo, o tenía, reciente además. Y bueno, la herida lo que parece ser también por una uña en su cuello, nada menos. Atacó bien Paloma, pero tendría que haber tenido algún elemento punzocortante. Ante los psicópatas siempre hay que estar armado, como hay que estar armado ante un depredador. Ante un depredador hay que estar armado, ¿verdad? Bien. De hecho, bueno, este último mensaje es muy interesante, ¿no? Que dice que nos pueden matar y demás. Bien. Entonces, subidos a este vehículo, que no se sabe si es un Corsa gris, no se sabe, ¿no? Si es oscuro, azul, no sé. Este auto que estaba en la sombra que se ve en el video, en el último video que ellos van hacia el predio o se van hasta ese triángulo que conforma el predio. Bueno, y de ahí el conductor, que puede haber sido o solo Omar Gallardo o también otro agente de la bonaerense, fueron al hotel alojamiento, donde fueron entregados por Omar Gallardo para que los violaran.
toda la noche del jueves y toda la mañana del viernes. El otro día, el mismo Marc Gallardo lo reconoce en la entrevista con Chiche, el cabalista. Dice en un momento que el comisario de la, de la comisaría cuarta de Florencio Varela lo pasa a buscar el viernes a la tarde a Omar Gallardo para hacer una inspección, etc. Lo llevaron al hotel de alojamiento Zacate, al Zacat, a Saque, ¿no? Zacat. Porque le digo así porque con todos estos nombres diferentes aparece en Facebook, el hotel o en internet, ¿no? Ustedes buscan Hotel Zacate y aparece con todos estos diferentes nombres, lo cual habla también de su cuestión islámica, porque el Islam también cuando habla o genera hispanismos en cuanto al lenguaje, ¿no? Bueno, lo escribo a veces de una forma, a veces de otra, o sea, lo mismo, Asaque, Zacate, Zacat, Zacat, al Zacat. El mismo hotel, Zacat, escribe de estas formas diferentes, mostrando su cuestión islámica. Bueno, el comisario lo pasa a buscar. Aquí está el nombre, ahora voy a ver si lo puedo buscar y se lo menciono. Lo pasa a buscar, lo lleva al Hotel Zacate donde él, quizás con su hermano también, puede ser, Omar Gallardo, los termina de violar y los mata. Yo di una hipotética escena de crimen encima de una cama del hotel alojamiento Zacate. Pero bueno, puede haber sido en la alfombra. Puede ser que los haya matado mientras los violaba. Por lo menos a ella. Bueno, después les voy a interiorizar sobre el tema. Pero en esencia esto, nuevamente yo doy el peor escenario posible y de ahí puedo ir bajando. Bien. Recordemos que estamos ante un psicópata y ante connivencia de la policía bonaerense. No es descabellado lo que estoy diciendo. Bien. Y todos los que están de fondo escuchando, bueno, ¿qué le dirán a Dios? Porque ya muy pronto está acá. Esto es un mero preludio, ¿no? ¿Qué le dirán a Dios cuando se lo encuentren? ¿Qué le van a decir? Bien, lo sabremos. Todos oiremos en ese momento. Así será. Bien, entonces, en esencia, así fue. Los mataron allí en el hotel alojamiento Zacate. Omar Gallardo principalmente los mató. Porque a los psicópatas les gusta matar, en esencia. Su gran deseo siempre es matar. Si no sabían esa, muy mal. Pero el psicópata no solamente busca depredar, abusar en el sentido, bueno, de todo lo que sea, ¿no? Todo el paquete, ¿no? Psicológico, sexual. No, también en un momento de su vida para sentirse realizado como psicópata, debe matar. Y si fuera humano, mejor. Porque, bueno, comprenderán. Perdón. Bien. Entonces, dado que es su deseo, él no va a dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Quizás ya lo ha hecho antes. Y salir impune lo va a seguir haciendo. Los mató con una piedra. Si uno analiza las heridas craneales de los chicos Paloma y Josué, bueno, es interesante que algunos, tendrá que ver la imagen, porque no recuerdo bien en qué se mostraba, pero en esencia, Paloma y Josué tienen golpes muy fuertes en todas las partes del cráneo, pero específicamente es notable que las heridas contuso cortantes en Paloma
es en un hemisferio, creo que en el derecho, mientras que en Josué es en el izquierdo. Esto es posiciones enfrentadas. ¿Bien? Es por esto que yo di la teoría de que murieron durante el acto sexual. Primero Josué y bueno, después con doble penetración, ¿verdad? Sobre Paloma. Y luego Paloma. Es una hipótesis. Bien, como sea. Luego que esto sucedió, luego que ya ambos murieron, bueno, el psicópata empezó a limpiar la escena del crimen. Esto es uno de los de las habitaciones del Hotel Zácate. Y si estás escuchando, hola, ¿cómo estás? Bendiciones, hermano. Tic, tac. Bien. Entonces procedió a limpiar la escena del crimen. ¿Qué hizo? Agarró los cuerpos, los arrastró. Quizás de los cuerpos, a ver, estaban. Puede ser que el cuerpo de Josué haya estado desnudo. En realidad puede ser que los dos hayan estado desnudos. También puede ser que simplemente les haya o sacado la remera. Seguramente lo desnudó completo a Josué para burlarse, no sé. Ponele, no sé. Esto creo que lo dije por los rastros de sangre, ¿no? Que son diferentes también. Puede ser que simplemente le haya subido la remera, por ejemplo, y bajado los pantalones. Puede ser. El tema es que después lo vistió, lo volvió a vestir. Si estaban desvestidos, lo volvió a vestir. Estaban medios desvestidos, los vistió completamente. ¿Está bien? Bien. Por supuesto, los cuerpos llenos de refritos de sangre y demás. Todo esto sucedió encima de una lona. Encima de una lona. Eh, Según ahí dice, una lona azul. Bueno, seguramente el psicópata levantó esta lona, o sea, también tiene sentido que haya sido él porque eso de dos cuerpos muertos, eh, bueno, de dos adolescentes es un peso fuerte, ¿verdad? Y máxime porque todo esto está lleno de replitos de sangre y demás. O sea, es un trabajo que él realizó aquí. Es muy interesante todo esto del mango que se menciona, porque lo que podría haber hecho es, se menciona una lona azul de plástico y se menciona un mango, se menciona. Entiendo yo que será, por ejemplo, un mango de madera, ¿verdad? Bueno, podría haber atado esta lona a este mango de madera para facilitarse el traslado del cuerpo. Seguramente los metió en el jacuzzi o en alguno de los tantos jacuzzis que hay, habría que investigar allí, del Hotel Zacat, de uno de los baños del Hotel Zacat, para limpiar un poco la sangre, ¿verdad? Porque después de este ataque, seguramente había mucha sangre, ¿verdad? Eh, Bien, luego de haberlos lavado un poco sus cuerpos, los sacó también de allí con la misma lona, ¿verdad? Y se preparó para salir, ¿no? O cortó el agua y lo dejó ahí un poco corriendo y se preparó para salir, ¿no? Por supuesto, había una escolta policial y demás, y ellos después se encargarían de limpiar un poco más la escena del crimen, de la bonaerense, pero en esencia su trabajo estaba hecho y debía irse. Y bueno, el resto de la policía haría el resto. Y seguramente los metió dentro del mismo vehículo en el cual entraron. Seguramente si le piden los videos al hotel Zacat, no se los va a pasar, obviamente. Lo cual tiene una confirmación. O los videos van a estar borrados, o van a estar fabricados. Pero realmente va a haber, se va a ver ahí
van a tapar allí ellos. Porque si está ahí no puede saberse. Entonces, bueno, así como entró en este auto, salió, o lo pasaron a dejar también a Omar Gallardo, porque muy probablemente tenía un conductor, una escolta también, a todo momento, que era de la bonaerense. Por supuesto, el comisario, él les voy a decir el nombre, está implicado, el comisario del seccional cuarto de Bosques, de Florencia Varela. Pero en esencia sí fue el crimen, ¿verdad? Eh, Creo que lo menciono en un momento en detalle, pero se lo menciono ahora. Y bien, ahí lo que hizo básicamente Omar Gallardo es el auto salió de Zácate, el hotel de alojamiento, y donde termina el muro, por esta calle llamada Luján, y debajo de unos árboles, paró para que el psicópata bajara y sacara de atrás del baúl con la lona y con estos mangos los cuerpos de muertos de Paloma y Josué. Bueno, caminó un poco allí entrando dentro del predio y habría que ver si se cansó o no se cansó, pero no lo dejó en el lugar donde realmente después detuvieron. Esto quizás también fue a propósito, ¿verdad? Porque después jugar con esto de la escena secundaria del hecho, pero nunca ir, o sea, van a un punto intermedio, nunca van al punto, del punto A al punto B, que es el Hotel Zacat, ¿no? Van al punto intermedio, lo cual también es inteligente. Bueno, después el cuerpo terminó donde estaría y nosotros conoceríamos el caso. Claramente todo este lugar fue preparado, claramente esto es algo que también la policía bonaerense, no solamente por ser su jurisdicción, sino que por ser también su especialidad, ellos bien podrían haber hecho. Es claro que prepararon la escena de crimen, incendiaron el terreno, movieron los cuerpos, etc. Bien, y luego lo que vimos que ellos también dejaron de hacer, esto es preocuparse por el caso. Si esto no se detiene, continuará y continuará. Esto es el fin y ellos están a por todo. Y cuando es a por todo, es a por todo. Así que ustedes parece ser que les gusta dejarse matar. Porque, por si no entienden lo que uno les dice, ustedes piensan que uno es el que está desprotegido en todo esto. No, ustedes son los que están desprotegidos de todo esto. Y te puede pasar a vos en cualquier momento, como le pasó a cualquiera de estas. Entonces, hay que entender que los están cazando, chicos. Bien, les decía, bien, a ver, les leo algunas cuestiones también aquí.